Nada, quiero pedirle perdón por no poder. Buenos días. Antes que nada, quiero pedirle perdón por no poder estar con todos ustedes en forma presencial, que lo que más me hubiera gustado. Realmente es una hermosura estar en esa ciudad donde ustedes viven, pero bueno, cuestiones de salud no me han permitido la posibilidad de viaje. Sin embargo, también es un placer poder estar conversando con ustedes con un tema que me apasiona. No tengo conflicto de interés en esto que les voy a hablar. Mi único conflicto de interés tiene que ver con la participación en estas organizaciones que tratan uno de los tipos de shock, que es el tema del shock séptico, pero vamos a hablar de todos ellos. El shock en sí mismo, esta entidad, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Este año salió un reporte de la mortalidad infantil en todo el mundo a través de UNICEF, y si ustedes se fijan y van contando todas estas unidades, todas estas entidades, lo que hacen es que están en contacto con el shock, porque tienen una línea final, una terminación de lo que significa el shock. Fíjense que puede ser shock séptico, shock traumático, representan alrededor de 2/3 de las causas de mortalidad en los niños menores de 5 años. Realmente es una tragedia, porque muchos de ellos pueden ser tratados previamente y pueden ser hasta prevenidos. Fíjense esto que tiene que ver con el tema de la sepsis. 1 de cada 4 muertes en el mundo están asociadas a la sepsis. Y si nosotros miramos en número esto, hay cerca de 20 millones de niños que menores de 5 años que tienen sepsis y casi 3 millones de ellos fallecen. En el caso de los mayores, hasta 19 años, hay cerca de casi 5 millones y unos 500.000 más o menos fallecen en el mundo anualmente por el shock séptico. Esto es un estudio que, para entender más o menos esta región, que lo han hecho en Brasil, y ellos establecieron que en el caso de la sepsis fallecían, muchos de ellos asociados a shock séptico, fallecían alrededor de 74,6 niños a 100.000 habitantes, a 100.000 niños que había en esa región. Si nosotros calculamos que más o menos Latinoamérica tiene unos 188 millones de niños y lo extrapolamos de eso, tendríamos alrededor de unos 140.000 muertes asociadas a la sepsis en Latinoamérica. Y para entender más o menos este número, la cantidad de niños menores de 5 años que fallecen en Latinoamérica, por los datos del Banco Mundial, que nos siempre es importante. Es decir, y de todas estas defunciones, la mayoría de ellas, en el caso de la sepsis, están asociadas, no solamente la mortalidad está asociada a esta entidad. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esto del shock, cómo lo reconocemos y cómo lo podemos ver en los próximos minutos. Generalmente nosotros lo entendemos al shock como una disfunción del sistema circulatorio en la entrega de sangre. Pero este concepto que nosotros tenemos, que es un concepto general, es una definición, muchas veces nos hace pensar en la cañería, pero la cañería no es solamente lo que está pasando en el shock. Hay una nueva forma de entenderlo al shock, que es decir, es la falta de la producción de energía por el propio cuerpo. ¿Y cómo se produce la energía en el cuerpo? Se produce en las mitocondrias. Y en estas mitocondrias, sobre todo, lo que pasa es que cuando hay oxígeno, empiezan a producirse distintas cuestiones bioquímicas, que ustedes lo vieron muy bien cuando estaban en la facultad. Y estas, cuando van atravesando y se van formando esos electrones al final de la cadena en el complejo 4, hay alguna parte que va a hacer dar un electrón más para que la ATP sintetasa transforme el ATP en ATP, entrega un hidrógeno más, y otra parte se vaya formando agua a través de unión con el oxígeno que está viniendo normalmente por el sistema circulatorio. Ahora, cuando por X motivo no hay oxígeno, no llega el oxígeno a la célula, empiezas toda una serie de alteraciones.
Entonces, ya no se pueden producir hidrogeniones tanto como venían antes, porque se van tapando, porque acá también la citocromo se va tapando, porque se va acumulando esto que no puede salir, porque el oxígeno no puede retirar esos electrones que faltan para formar agua. Entonces, todo eso que se va tapando hace que la entrada de la mitocondria para formar nueva energía no se produzca. Entonces, todo aquello que lleve a la entrega de oxígeno, a la alteración de la entrega de oxígeno, para que la mitocondria produzca energía, es lo que va a traer el problema del shock. Entonces, este problema puede estar tranquilamente de que va desde la entrega de la energía. Entonces, por ejemplo, en el tema de la falta de la bomba, por ejemplo, un shock cardiogénico. En el shock cardiogénico, una de las cuestiones que puede llegar a tener es que no hay una bomba adecuada que está entregando ese líquido, en este caso la sangre con el oxígeno, para que llegue adecuadamente a la célula. Pero también puede haber una falla en la entrega de energía a través de los caminos de entrega, lo que tiene que ver con el shock obstructivo o el shock neurogénico, donde hay una vasodilatación general por trastornos en la regulación de la vasoconstricción. Entonces, los caminos de entrega de todo ese elemento se ven alterados y llegan menos oxígeno a la mitocondria. Lo mismo pasa en aquellos lugares donde están las cañerías vacías, en el caso de los shock hipovolémicos, tanto el shock hemorrágico como el shock cardiogénico. En ambos se entrega menos, hay menos cantidad de sustancia, de sangre que llega, que va por esas cañerías, y también produce una disminución de la entrega de oxígeno en la célula. Otro de los problemas también tiene que ver, a veces tiene adecuada cantidad de líquido la cañería, tiene la bomba, está bien, pero el problema es que no hay suficiente entrega de oxígeno o elementos que hacen que actúan en la producción de la energía, por ejemplo, cuando está en el shock anémico o en el hipoglucémico, donde hay una falta de contenido de los transportadores que están disminuidos y la anemia muy profunda de función. Entonces, a la hora de definir y a la hora de tratar el shock, nosotros tenemos que ver la fisiopatología que se produce, qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando en esa cadena de transporte. Es la bomba, es el contenido, es el transporte, la ruta por donde va esto, qué es lo que está pasando para tratarlo adecuadamente. Ahora, ¿cómo lo reconocemos? Realmente no es fácil a veces, esto no lo digo yo, esto es lo hemos preguntado a distintos emergentólogos para saber cuál era la mayor dificultad que tenían para tratar la sepsis, el shock séptico, y lo que me decían el shock frontal. Pero esto ya lo dijo hace 300 años atrás un médico, filósofo, William Cullen, que decía que todo el mundo debe reconocer que a veces no es tan fácil hacer los diagnósticos y negar que no existen dificultades a veces en los diagnósticos es simplemente negar que existe el arte médico. Hay el Osler, que es otro de los señores muy importantes, hace unos 100 años él dijo: la medicina es la ciencia de las incertidumbres y el arte de las probabilidades. Entonces, nosotros cuando estamos ante un diagnóstico, lo que tenemos es las incertidumbres de lo que tiene. Y mirando algunos de estos puntos, que nosotros vamos a ver ahora, podemos decir, probablemente tenga esto y debe tenemos que calcular para ver. Pero no hay, en medicina generalmente no hay certezas. De hecho, en uno de los tipos de shock, que es el shock séptico, que comienza con una relación entre la infección y el sistema inmune, hay un camino, pero no hay una división exacta hasta que se produzca esto. Así comienza generalmente con una infección, con una respuesta local adaptativa, que es la que la mayoría de ustedes lo ven en el tema cuando el paciente está con fiebre, tiene dolor de la garganta, está con diarrea, está con una pitis, está con una infección en la piel, que tiene esto y esto lo ven en los centros de salud y generalmente es una respuesta local y no pasa absolutamente nada. Ahora, si esta infección se puede transformar en una respuesta sistémica que aún es adaptativa. La fermentación
lo que no se alimente bien, pero todavía no hay compromiso. El problema empieza cuando encuentran cuando sigue progresando y es una en general se transforma en una mala adaptación en la relación con el sistema inmune, comienza a nivel de órgano, y si esa es la disfunción de órgano, aparece la disfunción cardiovascular, aparece el shock séptico. Tiene sucio el pelo. Por favor, en aula virtual, apaguen sus audios, su micrófono, por favor. Y negar que no existen dificultades a veces en los diagnósticos es simplemente negar que existe la enfermedad. El pobre el señor Román, hace unos 100 años me dijo Está con los audios, ¿no? Para que esté con el curso. entonces, nosotros no estamos haciendo un diagnóstico, la incertidumbre y mirando algunos de estos puntos que nosotros vamos a ver ahora, podemos decir, probablemente tenga esto y de esto tenemos que ir a buscar para ver. Pero no hay, en medicina generalmente no hay certezas. De hecho, en uno de los tipos de shock, que es el shock séptico, que comienza con una relación entre infección y hay un camino, pero no hay una dirección hasta que se produzca esto. Así comienza con infección, con una respuesta local adaptativa, que es la que la mayoría de ustedes lo ven en el tema cuando un paciente está con fiebre, tiene dolor de garganta, está con diarrea, está con una otitis, está con una infección en la piel, que tiene, todo esto lo ven en los centros de salud y generalmente es una respuesta local, no pasa absolutamente nada. Ahora, si esto progresa, esta infección se puede transformar en una respuesta sistémica que aún es adaptativa. El paciente todavía está decaído, está con mucha fiebre, es posible que no se alimente bien, pero todavía no hay compromiso de órgano. El problema empieza cuando se encuentran, cuando esto sigue progresando, y es en el caso de esta infección general, se transforma en una mala adaptación en la relación con el sistema inmune. Un segundito, doctores. Silencio todo hecho. Comienzan a haber disfunción de órgano, y si esa es la disfunción de órgano, aparece la disfunción cardiovascular, aparece el shock séptico, y de ahí a la muerte hay un solo paso. Y es interesante, ahora vamos a volver a este esquema del camino, de lo que significa el camino de la sepsis. Esto es lo que actualmente esta infección, la respuesta general mal adaptativa con disfunción de órganos, es lo que se considera sepsis actualmente en el mundo, y vamos a ver los criterios que la definen. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar el tratamiento mucho antes, y definir ese momento para comenzar el tratamiento a veces no es tan claro. Por eso, más que tratar el shock, que como tal shock nosotros lo tenemos que tratar, lo importante es empezar a evaluar antes que se produzca el shock. Fíjense que son los criterios de FEM, que se los voy a mostrar y después lo vamos a hacer, no es para que ustedes lo terminen de ver, han tomado distintos fallos de órganos, sobre todo de 8 órganos, han comparado entre poner 8 órganos y poner 4 órganos, como vieron que era lo mismo, era tenerlo 4 que tenerlo 8, entonces adoptaron el criterio de FEM para ver esto, el puntaje que tiene cada uno de estos cuatro sistemas orgánicos. Y entonces dijeron, vamos a un consenso. El consenso de los autores dice, si del lado este que ustedes ven de los cuatro sistemas orgánicos tienen más de 2 puntos de Phoenix en un paciente que tiene una sospecha de infección o una infección confirmada, esta es una sepsis. Si además de, fíjense, como ustedes tienen acá, que tiene el cardiovascular, fíjense el puntaje que ustedes pueden llegar de esto, aparte de que tiene un punto, esto es lo que se llama un shock séptico. Entonces, pero son datos ya de cuando el paciente está en una disfunción. Ahora,
En este problema de cómo llegamos a esta disfunción cardiovascular, mental, shock séptico, tenemos que, en el caso de las entidades, por ejemplo, el tema de la sepsis, es un proceso sutil y no está claro en el momento que se convierte en una infección, después se convierte en una sepsis y después en un shock séptico. Lo importante de todo esto, está bien es determinar si el paciente está o no está en shock, pero lo importante de todo esto es tratarlo previamente al shock, porque previamente al shock, si nosotros tratamos a ese paciente, lo que hacemos es evitar que eso progrese y esté el paciente en una situación, en un punto como ya el shock séptico, donde la cercanía de la muerte es muy importante. Fíjense cómo hacer, porque una neumonía, donde hay ambiente medicado, que generalmente te lo ponen en el consultorio, cómo esto puede progresar hasta un shock séptico. Ahora, ¿en qué momento esto pasa de uno a otro? Todavía no tenemos puntos o ítems para decir, mira, de acá para acá va a pasar y acá ya está transformando, esto va a ir dirigido a ser un shock séptico claramente. Entonces, en el caso del shock séptico, nosotros primero tenemos una infección, lo que conocemos, tenemos una infección y una relación con el sistema inmune. Hay una respuesta local adaptativa y esto puede ir a una infección controlada. Ahora, en algún momento que nosotros lo tenemos que ir mirando, eso empieza a generalizar. Es como que va a la tormenta, como que va a esta gran tormenta que lo que puede producir la muerte. Y empieza a aparecer ahí la mala adaptación de la disfunción de órganos que está cercana a la muerte. Esto es donde está el correctus. Esto es lo que se considera sexo, donde está la parte polar. Pero como ustedes se dan cuenta de lo que nosotros tenemos que hacer, las acciones que las tenemos que hacer mucho antes, cuando nosotros tenemos la sospecha de sexo, antes de llegar a eso. Entonces, tenemos herramientas para detectar esta sospecha de sexo y todavía tienen que ver mucho con la clínica y tienen que ver mucho con lo que nosotros pensamos y lo que nos dicen los padres. Lo primero, hay una ausencia de herramientas validadas para la identidad de acciones. El score del PIN lo que sirve para confirmar los sexos, pero no para gatillar acciones. No tienen que esperar a que se produzca el score de PIN o que el score de PIN es positivo para gatillar las acciones en la sepsis o por la parte del shock séptico, sino que lo tienen que hacer anteriormente a eso. ¿Y cómo lo hacen? Uno de ellos es mirando el triángulo de evaluación pediátrica, pero también con otros criterios clínicos y también con la percepción de padres y madres. Pero siempre pensando en la posibilidad de un niño que no está bien, que no ve el triángulo de evaluación bien y que está con una sospecha de infección, la posibilidad que vaya a una sepsis y vaya al shock séptico. Ahora, tienen esa sospecha de infección, tienen alterada la circulación, lo empieza a ver cuáles son los criterios clínicos. ¿Cómo está? Fíjense, está dormido, está decaído, está reactivo, cómo es la progresión de la piel, cómo es el relleno capilar que va a presentar este paciente, lo tiene bien, lo tiene alterado, empieza con compromiso de órgano, empieza con trastorno sensorio, con diuresis, como la diuresis, se empieza a probar. No es necesario que ustedes midan y definan el fallo simplemente por laboratorios o score, sino decir, estoy orinando menos, entonces sospechar que ese paciente puede tener algún tipo de fallo de órgano. O tener otras comorbilidades, porque eso lo hace mucho más susceptible a la posibilidad de progresar a una sepsis y progresar a un shock séptico. Pero siempre lo que tienen que hacer es pensar en sepsis. Y ver ustedes y confiar en ustedes, lo que ustedes, cuando ustedes lo ven al paciente, es la sensación de que el paciente no le gusta, no está bien. Esto está medido. En pacientes que están en mínima atención primaria, cuando el médico dice, hay algo que no me gusta, tiene un valor predictivo positivo de casi 22 puntos para que el paciente realmente tiene. Y aún en aquellos pacientes donde la impresión no fue tan grave, esta sensación del médico de que algo malo está pasando también aumenta en 25 meses la posibilidad de que el paciente tenga algo. Entonces confíen en el instinto. Entonces fíjense cómo fuimos viendo triángulo de evaluación, fuimos viendo la parte clínica, la confianza de ustedes, lo que nos dicen los padres, para entender que
no todo tiene que ser solamente el tema de tomarle la presión, tomarle el pulso para decir que el paciente está con shock séptico, sino que si nosotros podemos hacer las cosas antes de llegar al shock, mucho mejor. Y esto, lo que está en negro son dos estudios epidemiológicos realizados en terapia intensiva. Lo que está en blanco es un estudio que se hizo en unidad de emergencia de Latinoamérica. Fíjense que para los médicos de emergencia de Latinoamérica, los médicos de terapia lo hacían mucho más un criterio de ingreso que tenían que ver con esto. Pero los médicos de emergencia miraron si tenían factores de riesgo, si había criterio clínico o la sensación visceral del médico. Con eso decían esto es una sepsis, pero esto es un shock séptico y lo empezaban a tratar. Y fíjense cómo la mortalidad es casi la mitad de los otros que se guían sobre todo por esto. Entonces, la clínica de decir lo que tiene el paciente, que reconocemos que ese paciente puede que no esté en shock, pero sí que está yendo al shock, es algo importante a que ustedes valoren porque eso es muy importante a la hora del tratamiento y eso disminuye la muerte del paciente. Entonces, el diagnóstico temprano es esencial, es muy importante a la hora de cortar la progresión del shock en los pacientes. Fíjate que encima esto lo dejamos cerca de la mano. Entonces, ustedes están con un paciente, lo están realizando en emergencia, tiene una infección, una sospecha de infección, le miran la perfusión, esa perfusión es anormal, el relleno capilar también es anormal, está hipotenso, no tiene tensión, pero le pueden tomar un pulso periférico, ven el pulso disminuido, está fallando un órgano, sí, normal es que no orina, intuyo algo, y para mí puede ser que esto sea un shock séptico, y la familia como la familia no lo ve bien, no ve bien cómo está ese paciente. Entonces, esto es igual a una sospecha de shock séptico. Ahora, ¿qué hacer ahí? Tengo dudas. No soy un especialista en emergencia, no soy un especialista en terapia intensiva. ¿Qué hago? Tengo dudas, consulto, pregunto, llamo a alguien. Miro, ahora yo les voy a mostrar, hasta hago un llamado por una videollamada para consultar a ver qué le parece y cómo yo lo puedo tratar. Y hago tratamiento de los fallos. O sea, si está orinando menos, si yo pienso que está con un shock, con un fallo hemodinámico, empiezo a tratar ese fallo hemodinámico y recién después de ahí empiezo a hacer los scores. Fíjese que lo que primero trato es el shock, no el score. Entonces, después de esto que hice el score, ahí sí empiezo a ver aspectos clínicos. Tengo capacidad en mi institución para hacerle, le di antibióticos porque estaba pensando que era una infección, tengo que soportar otros órganos, por ejemplo la parte respiratoria. Hay aspectos epidemiológicos de investigación que también son útiles para volverlos a través de detector de fibras. Entonces, pero siempre pensando en sexo. Es decir, tengo un niño, un adolescente que está con fiebre, entonces empiezo a hacer el triángulo de evaluación, hago la historia clínica, hago el examen, le pregunto a los familiares cómo lo ven, si lo ven bien, la presunción médica de este paciente, a ver qué es lo que tiene. Sospecho que sea una sepsis. Entonces, si sospecho, evalúo los órganos. ¿Hay algún tipo de fallo de órgano? Sobre todo el paciente está con fallo con pulsos débiles, con trastorno de la perfusión. Bueno, ahí sospecho que puede tener un shock séptico. Pero empiezo a tratar a eso. No espero. Si no tengo sospecha de sepsis, sigo continuando el tema de monitoreo. Recién después que evalúo la definición de órganos y que empiezo a tratar esa definición de órganos, hago el escorofeno. Tiene un escorofeno más de 2, cumple los criterios de sepsis. Entonces repaso, a ver, bueno, tiene una sepsis, tiene altas posibilidades de que se muera. Entonces, necesita antibiótico, ¿no? ¿Qué es órgano? Me olvidé de eso. Para un repaso como un checklist de las cosas que me estuvieron faltando para decir que la sepsis es una entidad seria. Ahora no tiene un score de sepsis, tiene score, no llega a 2. Entonces, cuando continúo con sospecha de sepsis, continúo evaluando el tema de la definición de órganos. Y si no, lo continúo evaluando en este tiempo. Ahora, cumplió los criterios de sepsis. Me fijo cómo está en shock, cómo tiene una falla cardiovascular, sí lo tiene. Entonces lo trato acorde a esto. Y si no lo tiene, continúo evaluando. En esta cuestión que dijimos lo del shock, nosotros siempre nos imaginamos solamente el shock en la parte hemodinámica, pero hoy hablamos de lo que significaba el shock en la parte
de las alteraciones que tiene que ver con la mitocondria. Uno de los problemas es que pasa sobre todo, que pasa mucho en los incendios, un niño que ingresa por el grado de 6, con todo el carbonáceo en las fauces, viene intubado, está tenso, que tiene un pH de 7, un bicarbonato de 8, un láctico de 12, con una carboxiemoglobina elevada, el chico está en shock. Entonces, ¿qué puede llegar a ser esto? Porque le paso líquido, está bien, la parte de la presión no hay un compromiso del miocardio, le estoy haciendo una ecografía y está bien. Otro de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar son las intoxicaciones por cianuro que afectan la respiración de esa mitocondria y el funcionamiento de esa mitocondria. Entonces, fíjense cómo puede haber un shock, pero no un shock solamente hemodinámico, sino un shock producido por la alteración en la mitocondria. Entonces, lo sospechan en síndrome inhalatoria, de una acidosis elevada, una acidosis metabólica, un láctico elevado, y trato de normalizar en lo posible la sangre arterial lo más pronto posible y los tratamientos para la intoxicación consciente. En el caso del shock hemorrágico, generalmente, aparte de todo esto que lo hago, que lo estoy mirando, que lo voy bien, empieza a hacer una evaluación secundaria, porque realmente son niños traumatizados, accidentados, tienen lesiones, pueden tener lesiones secundarias propias del propio evento que tuvieron. Entonces hago esto. Ahora, este A, B, C, D, E que yo estoy buscando, que ustedes lo conocen muy bien, en el caso de que haya estas hemorragias exsanguinantes, tengo que alterar el tema de ir viendo y tratando a este paciente en vez de hacer A, B, C, D, E, hago C, A, B, D, E, o en el caso de que sea una hemorragia exsanguinante, hago el X, A, B, C, D, E, y en eso ahora vamos a ver el tratamiento que yo hago primariamente para esa hemorragia exsanguínea. Entonces, fuimos viendo que el shock no solamente es algo hemodinámico, sino que tiene que ver con todo el trayecto de cómo llega ese oxígeno, esos metabolitos al centro de producción de energía y las alteraciones que producen en eso y cómo lo hemos, cómo lo fuimos distinguiendo y qué cosas y qué signos tenemos que mirar. Pero ahora, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta los diferentes tipos de shock y las diferentes presentaciones, no es lo mismo un shock en un dengue que un shock en un paciente con estafilococcemia o un shock hemorrágico, una de las cuestiones es volver a las bases y mirar qué es lo que está pasando. Entonces, evalúo lo que está pasando, lo miro al niño y el tratamiento se va a basar en base a esto. Y una vez que lo evalúo, empiezo a ver el tratamiento de saturación. Y veo que necesita oxígeno, necesita un tratamiento hemodinámico, que ahora vamos a ver. Y una vez que hago el tratamiento, lo vuelvo a valorar. Vuelvo a monitorear, vuelvo a ver qué pasó, a ver qué tiene este paciente. Y sobre la base de esos hallazgos, vuelvo a hacer un tratamiento, vuelvo a hacer una reevaluación y así sucesivamente hasta que el paciente mejore. Así, por ejemplo, como decíamos recién, necesita oxígeno ese paciente, está con un shock, con un fallo cardiopulmonar por la parte respiratoria y eso compromete la parte de la oxigenación, no está llegando bien el oxígeno a la mitocondria, no tengo que valorar eso y empezar a entregarle oxígeno y eventualmente la terapia respiratoria. Y de la parte hemodinámica, tengo una serie de cosas para hacer. Tengo tanto fluidos como vasopresores, como inodilatadores. Y hago el tratamiento, pero ¿en qué me fijo? ¿Cómo lo controlo a esto? Por eso es individualizado, no es decir, paso esto, sino le paso esto y ahora vamos a ver, y controlo. ¿Y cómo lo controlo? Lo controlo con el llenado, lo controlo con el flujo, lo controlo con el tono para cada uno de ellos. Y como dijimos que tenemos la incertidumbre, no tenemos la certeza de que al paciente le falten tanta cantidad de líquido o necesite tanta cantidad de vasopresores o de dilatadores, entonces uno de los puntos que estamos, de unos paradigmas que estamos promoviendo ahora, es decir, empezar a hacer los test de fluidos, test de vasopresores. Estos test de fluidos, vasopresores y dilatadores los vamos midiendo. En el caso, a ver cómo responde. Le damos fluido, miramos cómo está llenado, cómo orina, cómo está la congestión, cómo está la tolerancia, no desciende el hígado, no tiene problemas en la parte respiratoria, cómo es el flujo, cómo está el pulso, cómo
cómo se mejora el pulso, cómo está el tono, cómo está la presión arterial y lo vamos viendo. Y lo mismo que hacemos con esto, lo hacemos con el vasopresor y lo hacemos con la dimelatador. Entonces tenemos estas 3 herramientas para hacer y tenemos estas 3 formas de controlarlo clínicamente. Entonces, llegó el paciente, vino con una vía, le habían pasado por primera vez fluidos a 10 mililitros por kilo y lo mismo. Bueno, a ver el llenado. No tengo congestión pulmonar, tiene limpio los pulmones, no está con dificultad respiratoria ni agravamiento del pasto. Pero el flujo no me orina, no tiene buenos pulsos todavía, el tono de la tensión arterial todavía baja, los pulsos son débiles. Entonces, en esto yo puedo hacer un segundo test de fluido. O sea, le puedo dar los 10 por kilo y mirarlo a ver cómo está. Y miro a ver si esto empeora, no empeora y a ver cómo está el estado. Ahora, el paciente le pasé estas 2 horas. El paciente sigue no hay congestión pulmonar, pero sí tiene, el flujo no mejoró, no tiene cambio, es más, tiene pulsos muy amplios, muy diferenciales, muy altos, o la presión diastólica, sobre todo menor de 35. Entonces yo lo que puedo hacer es un test de vasopresor. Puedo comenzar con la noradrenalina y veo a ver si mejora el llenado, sobre todo si mejora el tono y sobre todo si mejora el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente tiene un problema en la mecánica respiratoria, RALE, una placa con una radiografía de tórax con infiltrados bilaterales, o tengo un agrandamiento hepático, y esto empeoró sigue empeorando el flujo y los pulsos están sin cambio. Si yo le sigo pasando líquido, seguramente voy a empeorar esta parte. Y de más presión seguramente también, porque una de las posibilidades es que estos pacientes tengan un fallo miocárdico que nosotros no lo podemos saber hacer la ciencia cierta de la primera vez que le ponemos, entonces para eso podemos considerar el test de inotórax. Tener en cuenta que si yo estoy en un lugar, esto lo puedo hacer si estoy en un lugar con una terapia intensiva, pero si no estoy en ese lugar de terapia intensiva, en vez de hacerle bolo, lo mejor es hacerle líquido de mantenimiento, porque se ha visto que hay 1/3 de pacientes, solamente 1/3 responden al bolo, pero hay 2/3 de pacientes que no responden al bolo, que tienen algún tipo de falla miocárdica, entonces eso le puede hacer peor. Entonces, yo le puedo pasar bolo si estoy alejado y no tengo una terapia intensiva, pero posiblemente si ese paciente de mejor lo tenga que intubar, y si yo no tengo la disponibilidad de intubarlo, entonces es mejor hacerle líquido de mantenimiento que hacerle el bolo si yo no tengo disponibilidad de una terapia intensiva. Ahora, si yo sí tengo la disponibilidad, sí le puedo hacer, porque entre las cosas que yo puedo hacer posteriormente es intubar a ese paciente si tiene una dificultad respiratoria en ese paciente que estaba con un shock inicial. Entonces, algunas consideraciones. Cuando ustedes van a expandir a ese tipo de pacientes, en lo posible usar soluciones balanceadas, o sea, más el rico lactato que la solución fisiológica, porque la solución fisiológica lo que tiene es más sodio y eso termina, a veces hay comprobaciones de que esto empieza a ser mejor utilizar soluciones balanceadas que la solución fisiológica. Recuerden lo que decía, solamente 1/3 de los pacientes responden al fluido. Entonces, si ustedes están en un lugar y le van a expandir, piensen en la posibilidad que esos dos, que esté el paciente en uno de esos 2/3 y en algún momento tenga que no quiere decir que no lo vayan a tratar. Lo que digo es, trátenlo, pero no exageren con el fluido, porque ese paciente se le puede descompensar. Los no respondedores, que estos 2/3 que no respondieron al fluido, ustedes le pueden hacer un primer bolo, que vuelve a estar en la incertidumbre si va a responder o no va a responder. No viene con un cartelito diciendo que este chico está dentro del grupo que no va a responder. Entonces, ese paciente que ustedes están en incertidumbre, le pueden hacer un bolo, le pueden hacer 2 bolos a 10 mililitros por kilo. Pero si no responden, no incitan, porque posiblemente le cayó en el grupo de los no respondedores, al fluido y que tengan un compromiso miocardio. Las drogas vasoactivas también no es necesario que tengan una terapia intensiva y que le vayan a poner una vía central para poner. También pueden comenzar a hacer las infusiones por vía periférica. Y utilicen las que ustedes más conocen. Si ustedes conocen la dopamina, utilicen solamente la dopamina. No es necesario hacer que todos tengan que tener noradrenalina y adrenalina. Si tienen la disponibilidad, algunos lugares, algunas zonas pueden llegar a tener
la parte de la ecografía, eso va a ayudar, porque va a ayudar a determinar tempranamente si hay un compromiso miocárdico en esto que me van a responder y ustedes limitar la cantidad de fluidos o si tiene un compromiso miocárdico más temprano en el uso de inotrópicos y no de vasopresores. Y estas son las cosas que se miden, ¿no? Cómo está la vena, si está calcificada, no, si está dilatada, cómo está el ventrículo. Como no tienen que ser ecografistas expertos, sino miran estas 4 o 5 cositas para que le digan el tratamiento. El otro punto, el otro tipo de shock también muy importante es el shock producido, el shock traumático, el shock hemorrágico, donde también mirar todo esto que hicimos en la ABC, mirar, tratar de calmar el dolor y evaluar sobre todo la circulación en la hemorragia. Si ustedes lo tratan al paciente en el medio extrahospitalario, fuera del hospital, si es un niño para pequeño, el arribo del hospital lo va a hacer en 15 minutos, no está en paro y la lesión no da para que tengan algo exsanguinante, no le hagan acceso de venoso en el terreno, directamente vayan al hospital porque se ha visto que se demora el tratamiento de los pacientes. Ahora, si este paciente no es pequeño, el arribo va a ser más largo, hasta media hora, 40 minutos de llegar al hospital, el paciente está en paro, el paciente tiene otro tipo de lesión, sí el acceso venoso es importante. ¿Y qué tipo de acceso venoso? El que ustedes consiguen. Y por eso tienen que entrenarse, sobre todo en la parte de la colocación de los intravenosos, porque eso ayuda y salva vidas. Ahora, una vez que ustedes tienen ese aislamiento en el hospital, empiezan a ver cómo lo van a reanimar con fluidos, con shock a este paciente que está con un shock hemorrágico. ¿Es una hemorragia no exsanguinante? Si es una hemorragia no exsanguinante, claramente normal, pueden comenzar a hacer 1 o 2 bolos a 10 o 20 por kilo de solución fisiológica, se sigue sangrando, ahora vamos a ver cómo seguir. Ahora, si es una hemorragia exsanguinante, ese paciente tiene que empezar, sobre todo cuando llega a los servicios de emergencia, a los grandes hospitales, empezar a armar lo que se llama una estrategia de control del daño con objetivos mínimos y sobre todo, vamos a ver, es tratar la coagulopatía asociada. Entonces, la reanimación con fluidos, si recupera rápidamente, se estabilizó rápidamente cuando ustedes lo pusieron, tuvo una pérdida menor del 20% y no hay ningún tipo de problema. Ahora, en una recuperación que haya tenido que ser completa, que no le haya mejorado todo esto, posiblemente haya perdido entre 20 y 40%, y si continúa, hay que parar esa canilla que está perdiendo sangre. Por supuesto, en aquellos que no tienen nada, posiblemente tengan una pérdida de más del 40% y llegan de estas hemorragias exsanguinantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a reanimar? Si es una hemorragia no exsanguinante, la resucitación convencional, que hacen soluciones 20 por kilo, le pasamos, no responde el paciente, vemos la posibilidad de empezar con la transfusión de plasma y plaquetas, glóbulos rojos, y no responde todavía con esto, no está examinando, pero no se sigue compensando ese paciente, lo que tiene que plantearse es la búsqueda, hablar con el cirujano, lo ideal sería que el cirujano desde el comienzo, para ver si no hay alguna hemorragia interna que ustedes no la están viendo o no la están pudiendo controlar. Ahora, cuando ese paciente pasó y necesita mucha cantidad de líquido, sobre todo cuando pasó aquello más de 40 mililitros por kilo de transfusiones, eso es lo que se llama una transfusión masiva, y estos son los que más posibilidades de muerte pueden llegar a tener. Y a veces estos pacientes también tienen una coagulopatía, se produce lesión, hay alteraciones en la trombina, que lo que produce es el trombo, algunos producen mayor coagulopatía, mayor lesión, pero otros los que producen son una anticoagulopatía, una fibrinolisis, y una de estas cuestiones, esto también hay que diferenciarlo porque son dos fenotipos de hemorragia que se producen y que alteran y hay que tratar de diagnosticarlo, porque si no, algunos de ellos lo pueden llegar a ser. Pero sobre todo, la mayor cantidad de las hemorragias que van a tener, tienen que tener la parte del cirujano al lado, hacer un protocolo de transfusión masiva, sobre todo son 40 por kilo, y ahora vamos a ver algunos. Por supuesto, evitar sobre todo los efectos de la acidosis y la hipotermia. Fíjense, este es el control, pero fíjense cómo es la coagulopatía que presenta como está alterado el tiempo
la producción de hemoglobina espontánea hipotérmica. Lo mismo pasa con la acidosis y sobre todo cuando los dos están combinados, son los famosos jinetes del apocalipsis 2 y los jinetes del apocalipsis, que producen mayor deterioro del paciente con shock hemorrágico. Comprimir, si ustedes ven el sangrado, comprimir, lo pueden hacer en cuestión local, con distintos tipos de sustancias, torniquetes, hasta a veces si eso es una hemorragia sanguinante, sobre todo están en algunos lugares ya cerca de los riñones, lo pueden hacer hasta con un manguito de presión arterial para frenar esa hemorragia. Y entender que en el shock, sobre todo el shock hemorrágico, porque está muy de moda en los adultos la hipotensión permisiva, pero en el caso de los adultos la hipotensión es inmediata cuando aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso del pediátrico hay todo un momento de compensación y realmente cuando el paciente ya está en shock, es un paciente que ya está grave, que se quitaron todos los problemas, entonces permitirle que llegue a ser una hipotensión permisiva, puede ser peor para el niño. Entonces, cuando ustedes empezaron a ver cada uno de los hospitales, debería tener, decir, bueno, vamos a hacer un protocolo de transfusión. ¿Cuánto le vamos a pasar de glóbulo rojo? ¿Cuánto de plaqueta? ¿Cuánto de plasma? Generalmente es 2 volúmenes, o 1, 1 y 2, o 1, 1 y 1. Son distintos esquemas para pasar de una cantidad de glóbulo rojo a otro de plasma, otro de plaqueta, porque son para las transfusiones masivas, pero lo tienen que empezar a hacer propios, armarlo, esto no se hace en el momento. Ustedes pueden pedir los rojos, le pueden pedir el plasma, transfundirlo con plaqueta, pero lo ideal sería que el mismo hospital de ustedes esté armado para hacer eso. Y hemos empezado a utilizar últimamente, sobre todo en esta hemorragia masiva y sobre todo antes de las 3 horas, el ácido tranexámico. El ácido tranexámico se ve que favorece que lo utilizan antes de las 3 horas, pero también en aquellos pacientes que van con trauma grave, también está a favor del uso del ácido tranexámico. Si ustedes disponen en sus hospitales de la tromboelastografía, sobre todo en mide, ya no es simplemente la vía alterna o la otra vía de la parte del tema de la coagulación, la vía intrínseca o la vía extrínseca, sino que tiene que ver cómo se comporta el coágulo. Y en esa formación del coágulo hay déficit, y la que nos da esto, para ver qué es lo que está faltando y cómo está faltando, es la tromboelastografía. Entonces, en aquellas hemorragias exsanguinantes que ustedes van a confundir mucho, es muy útil el tener en los hospitales esta tromboelastografía. Por supuesto, tanto en el shock séptico como en el shock hemorrágico, de ver qué van a hacer. En algún momento van a dudar, porque es una incertidumbre, entonces tratar de comunicarse en equipo, comunicándose a 200 kilómetros de la ciudad de Corrientes, a través de WhatsApp con América. Esto es un niño que estaba a unos 300 kilómetros de Corrientes, y cómo nos estamos comunicando con ellos a través de WhatsApp, mirándolo y aconsejándolo para ver qué puede llegar a hacer, o sea, constante comunicación. Y esto tiene que ver con generalmente nosotros trabajamos como si fueran silos, o sea, aislados unos de otros, emergencia por un lado, terapia por otro lado, en los hospitales que no derivan por otro lado. Y lo que nosotros tendríamos que lograr, lo que tendríamos que intentar, es un manejo integrado. Acá puse el asepsis porque eso era lo que yo generalmente hago, pero este manejo integrado debería ser para todo el shock. Para ese paciente con un traumatismo, no decirle, salimos de 2 horas, llegamos a un chiquito con un traumatismo, sino que desde antes de salir, comunicarse con el equipo cuando van a salir, comunicarse durante la ruta cuando están viniendo estos pacientes manejando el shock, y comunicarse con la emergencia ya, y hacer una cuestión continua de comunicación entre todos ellos para armar un equipo de lo que va a tener el paciente, y no simplemente hacer el tratamiento en emergencia o terapia intensiva. En definitiva, y terminando ya, que van acá, iban a ser justo ya casi dentro de los 45 minutos. El shock es una falla de producción de energía. Antes de tratar de pensar la fisiopatología, reconócelo en forma mental. Confía en tus instintos y piensa que nunca, acá olvides que el paciente es individual. Entonces, trátalo en forma individual, acorde a
a lo que le estás haciendo y revalorando cada momento también. Muchísimas gracias. Voy a aplaudir, pero no hay nadie. El doctor. Hola. ¿Será porque? Hola, hola. Sí. Bueno, la reflexión que yo puedo dejar es que seguimos teniendo problemas en el diagnóstico. Buenos días. Antes que nada, quiero pedir perdón por todos ustedes en forma presencial. Lo que uno ve en la práctica diaria pasa a veces en emergencia, o que seguramente le debe pasar a usted también en su hospital, que a veces llegamos tarde y lo que es el diagnóstico de este tipo de cosas. Yo creo que pasa también un poco por nuestros niveles de alarma, por saber categorizar bien este paciente que puede llegar a esta situación extrema y la falta de control que a veces tenemos, porque a veces estamos muy ocupados, la emergencia está llena y somos pocos los médicos, pero bueno, de todos esos pacientes siempre hay uno o dos que hay que individualizar y prestarle más atención. Y lo otro que a mí me parece que es muy importante, ante la duda, consultar, porque no sabemos todo. A mí también me pasa que tengo dudas y a veces llamo o hablo con la gente de la terapia, me parece, ¿qué opinás? No está mal, no está mal no poder, sí, es siempre. Y lo otro que veo es que a veces tenemos pacientes en control y es mucho tiempo y hemos perdido mucho tiempo y no hemos hecho nada a veces. Entonces, afinar un poco esto, tener en cuenta lo que nos dice él, pensaste en sepsis, estamos tratándolo bien, estamos haciendo lo que tiene que hacer, consultar, hacer el diagnóstico temprano y derivar si es que tiene que estar en otra institución. Vuelvo a repetir de nuevo cómo lo derivamos, hacer una comunicación previa. Por ahí lo que veo también que y el médico también, el interno, no está acostumbrado a que uno entre en ese diálogo de qué tenés, qué no, qué le estás haciendo. Por ahí piensa que uno por ahí está tomando el pelo, pero no, es saber como para poder... Claro. O sea, no con una mirada acusando lo que hay o no a veces en el interior, sino una anamnesis a veces nos da esos eslabones que nos faltan como para armar el circuito cuando llegan. Y cuando llega la emergencia a la sala, es lo mismo. Tal cual. De todas maneras, lo que estamos pretendiendo es integrar más al interior, poder tener una comunicación más fluida, que de alguna manera podamos tener todos iguales ciertos protocolos para trabajo, que creo que eso es muy importante, hacer lo que nosotros hacemos, que lo hagan ustedes en el interior. Entonces, pero todo eso lleva un tiempo, no es fácil y bueno, lo importante es que la gente quiera unirse a esto, ¿no? Está bien. Yo adhiero a lo que dice Edgardo. Algo que decía el Papa Francisco que me parece genial es uno tiene que generar puentes, ¿no? Y esto es justamente, ahora se ha formado el sistema de traslado pediátrico, el neonatal ya funcionaba, pero tenemos un sistema que está a las 24 horas alerta a cualquier consulta. O sea, por más banal que les parezca, siempre estamos atentos y dispuestos. Y una de las cosas que yo quería recalcar sobre algo que dijo el doctor Jabornisky es que no nos tenemos que olvidar que en la sepsis tenemos que ser rápidos y furiosos, ¿sí? El accionar, desde el momento que yo reconozco que un chico puede tener una sepsis, tengo que empezar a actuar y pensar que el antibiótico que se administra antes de las 2 horas de haber pensado que puede ser una sepsis, marca el pronóstico posterior de ese niño. Sobre todo,
desde el punto de vista de la neonatología, que yo hago neo, por eso me refiero a eso. Y otra de las cosas que nosotros estamos empezando a implementar en neo, que supongo que pediatría lo hace, Edgardo, es que no lo usábamos, es ver si podemos incorporar el N-SOFA, que es como criterio de gravedad para saber, para reconocer si hay sepsis o no, que valora los parámetros respiratorios de la cabeza para abajo, cerebral, cardíaco, pulmonar, renal, leucocitos y plaquetas. Y saber que si yo estoy pensando que es un chico que puede llegar a tener una sepsis, le tengo que pedir hemograma completo, con plaquetas, no olvidarse de eso, ácido láctico, función hepática y coagulograma. Esas son las cosas que a mí me van a definir también si estoy en presencia de un shock, de una sepsis, y cómo voy a proceder a posteriori. Bueno, así quise aportar alguito y bueno, nada, gracias. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Preguntas. Chicos. Si no le preguntan a Jabornisky. Sí. Está. Bueno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los que participaron, a nuestros expositores. La idea es de poder tener un espacio para poder compartir entre todos y ver lo que hacemos en cada hospital, en cada centro de salud, en nuestro hospital, y de alguna manera estar comunicados. Nos falta mucho porque yo creo que nuestro sistema de salud tiene que crecer y todo depende de nosotros, porque si nosotros no ponemos parte para esto, nos vamos a acostumbrar siempre a trabajar en lo que estamos haciendo. Ahí está, responde Jabornisky. Entonces, estamos muy bien en nuestra zona de confort, pero falta, no es estar bien solamente ahí, hay que salir de esa zona de confort, porque es la única manera que nos va a llevar a que el sistema de salud crezca. Un sistema de salud que está muy deteriorado y que necesitamos crecer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Les recuerdo, doctores, que la gente que está conectado en el Zoom, que si quieren ver nuevamente el video, ya está cargada la plataforma del colegio, ¿sí? Las clases también, bueno, serán subidas más adelante, y la transmisión del Zoom también es el video, se lo sube al video completo.